¿Cómo podemos vivir una fe victoriosa? ¿Cómo podemos nosotros avanzar en medio de las dificultades, de las circunstancias difíciles, pero creyendo en Jesús con todo el corazón? ¿Será que podemos nosotros tener una fe que rompa las cadenas de las dificultades de la vida? ¿Podemos avanzar a paso firme junto a Jesús? ¿Quieres saber estas respuestas? Quédate conmigo. Está comenzando tu programa Adoración. Yo te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. De paso, el libro de Hechos, su nombre dice Hechos porque narran los hechos de la iglesia cristiana primitiva. Esa iglesia que comenzó a predicar el evangelio en momentos de dificultad. Pero yo diría que el libro de Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Porque justamente allí se manifiesta de forma poderosa el Espíritu de Dios en la vida de esos primeros creyentes. Entonces leamos el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. El texto dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este versículo que acabamos de leer se encuentra en un contexto muy especial. Un contexto que me gustaría explicarte, porque tú dirás: pero pastor, ¿por qué estamos leyendo este versículo si vamos a hablar acerca de la fe que vence, de la fe victoriosa, de la fe que nos va a ayudar a romper las cadenas, las ataduras? Déjame decirte que acabamos de leer el texto bíblico, uno de los textos bíblicos que me gustan más en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento en que Pablo y Silas oran, cantan, y dice el texto que los presos los oían, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ellos no eran los carceleros. Ellos estaban en la cárcel en una situación muy difícil. Ellos habían llegado a Filipos y estaban compartiendo el evangelio, estaban predicando la palabra de Dios. Estaban enseñando la palabra de Dios a la gente que vivía en esa ciudad. Ya habían habido varios conversos, varias personas se habían convertido al evangelio. Varias personas habían aceptado esa fe. Pero habían personas allí que no querían cambiar sus malos hábitos, sus costumbres, y entonces se disgustaron con la predicación del apóstol Pablo. La Biblia dice que la gente que estaba allí se disgustó. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió? Tomaron prisioneros al apóstol Pablo y a Silas. Esta situación llevó a que los siervos de Dios, los discípulos del Señor, fueran tomados prisioneros y colocados en una cárcel. Pero también la Biblia dice aquí que no solamente fueron tomados prisioneros y los colocaron en una cárcel y fue así de simple, no. Sino que ellos pasaron por un momento bien difícil. ¿Qué sucedió? Ellos fueron tomados prisioneros, fueron golpeados, fueron azotados, fueron insultados, y después de todo ello, semidesnudos, fueron colocados dentro de la cárcel de la ciudad de Filipos. Pero ¿qué sucedió después? Es impresionante saber la historia de estos dos hombres, porque después aquí dice el versículo 24 que ellos fueron colocados en el calabozo de más adentro. ¿Qué quiere decir? Que ellos fueron considerados unos delincuentes, pero no solo cualquier delincuente común, sino fueron considerados delincuentes peligrosos, delincuentes que podían traer o causar mucho daño. Por eso fueron colocados en el calabozo de más adentro. Es más, dice que sus pies fueron asegurados en el cepo. El cepo era un instrumento de madera o de metal en donde los pies de los presos eran aprisionados para que ellos no pudiesen moverse. De esa manera ellos quedaban fijos en una posición, sentados,
No podían irse de costado ni del otro costado, sino que estaban allí de repente sentados o quizás de pie. Pero era una situación terrible. Quiere decir que ellos no podían moverse. Las circunstancias se presentaban muy difíciles para ellos. Quizás se puede preguntar, ¿pero qué pasó? Si eran los siervos de Dios. ¿Pero qué sucedió con ellos? O sea, ¿Dios los abandonó? ¿Dios los dejó? ¿Fueron abandonados a su suerte? Querido amigo, amiga, uno se da cuenta que la vida cristiana muchas veces incluye sufrimientos, dificultades, pesares. Y a veces uno dice, pero ¿cómo si yo soy siervo de Dios? Si yo voy a la iglesia, si yo me reúno, si yo canto, si yo alabo, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabes? No eres tú el único, la única que pasa por esas situaciones difíciles. Ya los siervos de Dios en el pasado también sufrieron. Ya muchos hombres de Dios, mujeres de Dios también pasaron por dificultades. Este era el caso de Pablo y Silas. La situación de ellos no era nada fácil. Ellos bien podrían haber dicho, bueno, pero nosotros somos discípulos, somos apóstoles, ¿por qué Dios nos deja sufrir? Deja que nos golpeen, deja que nos humillen, deja que nos coloquen en un calabozo, deja que nuestros pies queden presos en un cepo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ahora estamos detrás de las barras de esta cárcel? Quizás esa habría sido la respuesta de esos hombres. Sin embargo, Pablo y Silas no respondieron así. Pablo y Silas estaban conscientes de su misión, de lo que ellos eran delante de Dios. Ellos estaban conscientes de que por Cristo tenían que dar hasta su vida, y ellos demostraron su fe de una manera extraordinaria. Aquí en este pasaje bíblico que leímos, el versículo 25, el texto dice, pero a medianoche. La partícula adversativa con la que comienza el versículo, que es la palabra pero, ya nos muestra cómo hay un cambio de escenario, un cambio de actitud, un cambio en las circunstancias. Porque hasta ese momento la narración bíblica iba apuntando a lo negativo, iba apuntando al sufrimiento de los discípulos, iba apuntando a las circunstancias difíciles que pasaban los discípulos de Jesús. Pero en el versículo 25 la palabra pero coloca el cambio en la narración. Ese pero marca un cambio trascendente, porque la respuesta de Pablo y Silas ante esa situación difícil, ante esa circunstancia compleja, fue realmente maravillosa, sorprendente. Ellos no lloraron, ellos no se victimizaron, ellos no se lamentaron de su situación, ellos no reclamaron a Dios, ellos no insultaron al carcelero, ellos no se empezaron a justificar con los otros presos diciendo somos inocentes. No, ellos no hicieron nada de eso. Ellos simplemente aceptaron su condición. Ellos simplemente, al aceptar su condición, comenzaron a ejercer fe. Y de esa fe es la que yo quiero hablarte el día de hoy. Porque es la fe que aquí se demuestra en la historia de Pablo y Silas, la que nos va a llevar a la victoria, la que nos va a llevar a vencer, la que nos va a llevar a romper las cadenas de las circunstancias que nos amarran, que nos tienen encadenados. Quizás en este momento tú sientes que tu vida justamente está encadenada por situaciones y circunstancias que ocurren o que están ocurriendo en este momento en tu vida. Situaciones que no te dejan sonreír, no te dejan vivir feliz. Y entonces estás reclamando, estás intentando justificarte, estás intentando echarle la culpa a alguien y quizás tu reacción es contra Dios inclusive. Porque te preguntas, ¿cómo es que a mí me puede suceder esto? Si yo estoy orando, si yo estoy cantando, si yo estoy buscando a Dios. Y entonces te preguntas eso, ¿por qué a mí? Quizás acaba de fallecer un ser querido, un ser amado, que era una referencia de la vida cristiana.
alguien a quien tú admirabas porque leía la Biblia, porque predicaba, porque era una persona excelente en la vida cristiana, pero falleció y tú te dices, pero ¿cómo? ¿Por qué los buenos mueren y los malos siguen vivos? Esa es la cuestión que a veces surge en nuestra mente. Sin embargo, mi querido amigo, amiga, uno tiene que comprender, en primer lugar, que la vida del creyente, del cristiano, está en las manos de Dios. Y es Dios quien nos va a llevar a la victoria, pero para obtener esa victoria junto con Jesús, nosotros tenemos que ejercer fe. ¿Y qué tipo de fe? La fe que acabamos de leer en este pasaje bíblico. Fíjate que Pablo y Silas no se lamentaron, no lloraron, no reclamaron, no se justificaron, no comenzaron a reclamarle a Dios nada, no. Ellos comenzaron, dice el texto bíblico, lo primero que comenzaron a hacer es a orar. Pero a mí me llama la atención porque el texto dice a medianoche. Sabes, es muy probable que Pablo y Silas llegaron allí tarde en la noche, sí. Pero el texto coloca medianoche. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno pasa por la peor noche de su vida, por la peor circunstancia de su vida, solo que muchas veces uno no siente el dolor hasta que llegue el momento más complejo y difícil. Quizás Pablo y Silas llegaron tarde esa noche, después de haber sido azotados, maltratados. Quizá ellos estaban inconscientes en la cárcel y despertaron cerca de la medianoche, se miraron, se pasaron la voz, allí los dos en la misma cárcel, en la misma celda, y comenzaron a decir, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a orar, porque ese es nuestro Dios. Quizá de repente tú en este momento estás pasando por la noche más peligrosa, más tenebrosa, más difícil de tu vida. Haz como el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Haz como ellos. Haz como ellos. Ellos comenzaron a orar. Ellos comenzaron a orar. La oración, mi querido amigo, nos demuestra el primer paso de fe para poder romper las cadenas, para poder vencer. La oración que ellos hicieron, la oración que ellos comenzaron a realizar, nos muestra ese primer paso que es la confianza en Dios. Uno en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, puede confiar en sí mismo, puede confiar en que lo van a liberar, pueden confiar en el abogado, puedes confiar, pero confiar en Dios es la mejor respuesta. Confiar en Dios es el mejor camino. Confiar en Dios te va a llevar a la victoria total y final. Por eso ellos comenzaron orando. Ellos comenzaron a orar. ¿Tú te imaginas que habrán orado? ¿Qué oras en situaciones difíciles? ¿Qué le dices a Dios cuando sientes que te duele el cuerpo? Cuando te sientes que tu vida se acaba, cuando estás en medio de los problemas. Abres tu corazón a Dios, le derramas delante de Él toda tu vida, ¿no es así? Eso es lo que estaba haciendo Pablo y Silas, orando a Dios, demostrando su confianza en Dios, demostrando su confianza plena en Dios. A través de la oración, muchos personajes de la Biblia se han fortalecido en el Señor. David oraba en medio de la persecución de Saúl. Cuando su hijo Absalón lo perseguía, cuando estaba en situaciones difíciles, David oraba. El mismo Jesús oró cuando estaba en el Getsemaní. El mismo Jesús oró para fortalecerse en Dios, porque Dios da fortaleza a aquellos que le buscan. Aquellos que buscan su dirección, su presencia, lo encuentran, y a través de la oración tú puedes comunicarte con ese Dios poderoso. Pablo y Silas oraban en medio de la oscuridad, en la celda de ese calabozo. Dios estaba con ellos. Dios estaba acompañándolos, porque ninguna barrera de metal, de piedra, ninguna pared de cemento va a limitar a que Dios esté contigo. Ninguna dificultad va a limitar a que Dios te acompañe allí donde tú estás. Una segunda cosa que nosotros vemos aquí en este versículo es que Pablo y Silas, además de orar, ellos comenzaron a cantar. ¡Qué maravilloso! Ellos comenzaron a cantar y cantaban, de repente cantaban en hebreo, quizás cantaban en griego, pero comenzaron a cantar. No importa el idioma en el que cantes, canta, alaba al Señor.
Yo no sé si ellos tenían una linda voz para cantar, pero ellos comenzaron a cantar. Es que a Dios le interesa la actitud, la intención de tu corazón, la forma como tú te acercas a Él. En medio de esa circunstancia difícil, de repente ellos hasta con frío porque estaban semidesnudos, de repente ellos con dolor estaban cantando. Quizás mientras cantaban las palabras no les salían muy bien, pero estaban cantando. Estaban cantando. Eso demuestra dos cosas, amigos. Dos cosas. Primero, eso demuestra que ellos no se dejaban llevar por las circunstancias. Y eso es parte del ejercicio de la fe. Cuando tú no te dejas llevar por las circunstancias y mantienes tu mirada en Jesús, entonces es allí cuando los milagros suceden, es allí cuando Dios se manifiesta. Las circunstancias no pueden determinar tu fe. Tú demuestras tu fe en medio de las circunstancias. Tú ejerces fe en medio de las situaciones difíciles. Y una segunda cosa es que ellos miraban el futuro con esperanza. Ellos estaban cantando porque creían en un Dios poderoso. Ellos estaban cantando porque creían que su Dios estaba con ellos. Entonces ellos estaban mirando el futuro con esperanza. Y eso es lo que hace la fe. Cuando nosotros tenemos fe verdadera, nosotros miramos el futuro con esperanza. Nuestra mirada atraviesa las circunstancias del presente para enfocarnos en aquel que es todopoderoso. ¿Por qué? Porque la fe nos permite mirar al invisible. La fe nos permite mirar a aquel que otros no ven, pero nosotros sí lo vemos. Porque Él está con nosotros. Nuestra esperanza es Él. Entonces Pablo y Silas, en medio de las situaciones difíciles, ellos tenían su mirada colocada por la fe en las promesas eternas de Dios. A ellos no les interesaba si en ese momento morían o si eran liberados. Es cierto que uno como ser humano quiere ser liberado, pero ellos estaban allí sabiendo que su Salvador Jesucristo había pasado por las peores dificultades y aún así había resucitado glorioso. Entonces ellos creían en esa bendita esperanza, en esa esperanza que aún después de la muerte ellos vivirían. Entonces no había cadena que los ate, no había cárcel, barras de metal, paredes de piedra que los detuviese, porque su vida estaba en las manos poderosas de Dios. Su mirada no estaba en las circunstancias, su mirada estaba en la esperanza del futuro, en la esperanza real que es Jesús. ¿Te das cuenta? Esa es la fe que nosotros necesitamos tener para vencer. Pero allí nomás no queda. Dice el texto bíblico, versículo 25 del capítulo 16 de Hechos que leímos el día de hoy, que además de orar, además de cantar y además de eso, dice que los presos los oían. Es que mi querido amigo, amiga, nosotros no somos una isla en este mundo. Nosotros, tú, yo, todos, somos referencia, somos testimonio. Las personas nos ven, a ti te ven tus hijos, te ven tus vecinos. A ti de repente te ven tus parientes, tus amigos. Si tienes redes sociales, por allí también la gente te ve. Hay personas que te ven. Entonces, el cristiano no es una isla, el cristiano es alguien enviado por Dios. El cristiano es un apóstol en el sentido de la palabra apóstol, que significa enviado. Entonces, el cristiano es alguien enviado por Dios para hacer testimonio. Aún en la alegría como en el dolor somos testimonio de Cristo. Aún en la prosperidad como de repente en la caída o en la ruina seguimos siendo testimonio. De repente, aún cuando las lágrimas están cayendo o cuando una sonrisa se dibuja en nuestro rostro, seguimos siendo testimonio. Y la gente, los otros presos estaban allí. De repente otros tipos de presos, quizás presos por asesinato, presos por robo, presos por sedición, presos de toda índole estaban allí. Pero todos se sorprendían. ¿Cómo es que ellos pueden estar contentos y alegres? ¿Cómo es que ellos están con tranquilidad, están calmados? ¿Cómo es que ellos pueden ejercer ese tipo de convicción, ese tipo de fe? Es que mis amigos, nosotros somos testimonio. Los presos los oían. Hay gente que también está esperando escuchar nuestro testimonio de fe. Hay gente que
queriendo escuchar, queriendo saber de la fe que nosotros tenemos en Jesús. Entonces, esa fe que va a romper las cadenas que te atan, esa fe que va a sanarte, esa fe que va a reconstruir, esa fe que te va a ayudar a vencer, es una fe que también se comparte. Entonces, si por A o B en tu vida tú no estás compartiendo esa fe, quiere decir que no hay nada que compartir. Quiere decir que aún no tienes esa fe. El día de hoy yo quiero invitarte para que tú tengas esa fe. Esa fe que solo la vas a obtener cuando te acerques a Jesús de todo corazón y le digas a Jesús: Maestro, esta es mi condición, esta es mi situación. Yo quiero cantar en medio de la noche más terrible de mi vida. Yo quiero orar a ti, hablar contigo en medio de las dificultades más grandes de mi vida. Quizás en este momento, mi amigo, mi amiga, tú te sientes como Pablo y Silas, prisionero, encadenado por los vicios, encadenado por circunstancias que yo no conozco, pero Dios sí lo sabe. Quizás las deudas, quizás tus problemas familiares, quizás problemas de salud, no lo sé. Esos problemas te encadenan, te atan, están queriendo acabar con tu vida. Pero mi amigo, hay un Dios que te dice: hijo mío, hija mía, habla conmigo, fortalécete en mí. Yo te voy a ayudar a vencer esas situaciones. La historia bíblica dice, el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquel día sucedió un milagro. Las cadenas se soltaron, la puerta de la cárcel se abrió, todos estaban libres, pero un milagro más grande sucedió. El carcelero también fue testificado por la fe de Pablo y Silas. El carcelero preguntó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? El carcelero y su familia se bautizaron. Fíjate el testimonio poderoso de una fe que vence, de una fe que rompe cadenas, de una fe que se aferra de las promesas de Jesús, aún cuando están en las peores dificultades. Amigo, amiga, esa es la fe que todos podemos tener y debemos buscar. Comienza haciendo lo que Pablo y Silas hicieron. Comienza orando, comienza cantando. Fortalécete en el Señor. Cada día acércate a Él, deposítale tus luchas, cuéntale tus problemas, ábrele tu corazón. De repente en este momento tú estás allí acompañado de la esposa, de los hijos, quizás de los amigos. Júntense. Yo les invito el día de hoy para que comencemos una nueva historia en nuestra vida, una nueva historia en nuestra familia, un nuevo camino al lado de Jesús. Podemos comenzar eso en el nombre de Jesús. Yo te invito para que comiences ese nuevo camino con Él, para que te acerques a Jesús y confiado le entregues tu vida, porque Él te acompañará en esas situaciones. Él romperá las cadenas que te atan. Él te dará libertad. Esa fe que Él va a compartir contigo a través de la oración, a través del canto, la alabanza, a través del estudio de la Biblia. Esa es la fe que te llevará a la victoria. ¿Quieres vencer? ¿Quieres tener esa fe? Te invito para que oremos juntos. Cierra tus ojos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos guía. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ilumina. El día de hoy queremos pedirte, Señor, esa fe que nos lleve por el camino de la victoria, esa fe que nos lleve por el camino de la libertad, esa fe que rompa las cadenas que nos atan, que nos limitan. Esa fe, Señor, es la que necesitamos. Ayúdanos a orar, a cantar, a leer tu palabra, a testificar de ti en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Ayúdanos a sostenernos de ti. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.